al economista Rodrigo Mendieta. Él es rector de la UNAE, fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca. Economista Mendieta, muy buenos días. Hay tantos temas que se podrían abordar en esta dolorosa, confusa situación que está viviendo el país, con una mezcla de problemas de carácter económico, de carácter humanitario, con la tragedia del COVID-19 y también la situación política en el Ecuador, con dos proyectos de ley que se discuten en la Asamblea, evidentemente sin consensos, y el sector productivo paralizado en un alto porcentaje. ¿Cómo mira usted la situación? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto verlos y saludarlos, Rosana, Gustavo. Quisiera antes que nada, Gustavo, permitirme extenderle a usted mi sentido pésame por la sensible pérdida a usted y toda su familia. Pues con ello, yendo a la contestación a su pregunta, realmente el panorama cada vez se ha ido complejizando más. Ustedes mismos, que ya han tenido la colaboración y las entrevistas de varios expertos en economía, tanto nacionales como internacionales, pues se han podido esgrimir en ello la complejidad del asunto. Y con eso se suma lo ocurrido el día de ayer, que ya, digamos, como ha sido calificado por expertos tanto en el tema petrolero como económico, es un hito histórico el que el precio del petróleo haya llegado a niveles negativos. Si bien es cierto, ahí existe una connotación de índole financiera que podríamos tratarla, sin embargo, deja, como digo yo, en una situación compleja. Un país que no estuvo preparado para un tema como estos, al menos con lo que tiene que ver con facilidades financieras, y que obviamente este momento está en vilo una ley que esperaríamos que se tramite lo más pronto posible en la Asamblea Nacional. Su colega Alberto Acosta, en síntesis, señalaba algo, decía: Ecuador dejó de ser un país petrolero, refiriéndose más bien al tema de que no puede ya basar su economía en el petróleo, pues esta situación del precio negativo, del precio cero, en realidad en el corto, mediano y quién sabe si en el largo plazo va a dejar de cualquier manera el precio del petróleo en valores ya por encima de cero, pero insuficientes para cubrir incluso los costos de producción o de extracción en Ecuador. Exactamente, ese es el problema. El problema de la reducción drástica en el precio del petróleo justamente es el tiempo en el cual vayamos a ver aquello. De los expertos en los mercados financieros del petróleo, la reducción de precio a sus niveles negativos es para la venta a futuro en el mes de mayo, es decir, venta ahora hasta el día de hoy para entrega en mayo. Y los precios del petróleo para venta y entrega en junio estaría en el orden de los $16, que todavía, ¿no es cierto?, es un precio muy reducido, como usted bien indica, inclusive que no llega a costear los gastos de producción, y que sobre todo están muy por debajo del dinero que se necesita por barril para cubrir gran parte del presupuesto general del Estado. Recordemos que el mismo estaba en $51. Ahora bien, el problema, como usted bien indica, es el plazo y cuánto vamos a tener estos precios de petróleo bajos, dado que este momento es un problema de demanda. 184 países con más de la mitad de la población mundial, este momento en confinamiento por el problema del coronavirus, hace, ¿no es cierto?, que países como Estados Unidos principalmente haya tenido que hacerse de reservas que este momento ya no tiene dónde colocarlas. Entonces, de ahí el efecto en el precio. Pero este problema va a verse todavía en el mediano plazo, al menos, considero yo, en la medida que a su vez estos países, ¿no es cierto?, vayan levantando, digamos, las restricciones a las que nos hemos visto abocados por el tema del coronavirus. Entonces, realmente es incierto el panorama. El petróleo tiene muchísimas fluctuaciones insospechadas en la mayoría de los casos, y obviamente esperemos que este precio negativo no vaya sino más a lo que han dicho los expertos, que es para la venta futuro de mayo. Pero sin embargo, después de eso también va a quedar un precio de petróleo muy bajo que golpea, junto con las reducciones de recaudación impositiva que tiene el país, golpea ya no esta vez las finanzas de la caja fiscal, sino también la liquidez, que eso es muy importante entenderlo, porque el gobierno puede tener presupuestos, digamos, establecidos,
pero el problema es en este momento ya la falta de liquidez. Por eso hemos visto retrasos de pagos y una serie de restricciones que en este momento se están imponiendo. Economista Mendieta, muy buenos días. En este contexto, ¿cuál es el análisis que ha podido hacer usted sobre estas propuestas de ley que ha enviado el Ejecutivo con el carácter de urgente a la Asamblea Nacional? Varios expertos advierten que estas propuestas tienen un fin recaudatorio inmediato, pero que a la larga tampoco incluyen ni presentan una medida que permita enfrentar la situación y sobre todo reactivar la economía del país luego de esta pandemia, cuando ya se pretenda al menos empezar a eliminar las restricciones y volver a cierta normalidad. Bueno, Rosana, pienso yo que el gobierno ha tomado, digamos, medidas, por decirlo de alguna forma, estándares ante el problema del coronavirus que se han tomado en otros países que obviamente no tienen, lamentablemente, estas características muy peculiares de la economía ecuatoriana: ser una economía dolarizada, ser una economía ya de por sí endeudada, con escaso acceso a créditos internacionales, una economía que no cuenta, lamentablemente, con fuentes de ingreso como ahorros, etcétera, y que obviamente también una economía altamente dependiente del petróleo. Es decir, son características que confluyen y que hacen que sea muy particular cualquier estrategia que se vaya a tomar. Porque claro, es fácil plantear muchísimas medidas de este momento, pero yo creo que lo más importante es ver de dónde se financian esas medidas. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno ha tomado ahí medidas de estándar. Hablar de resistencia en un primer momento para hacer frente al sector salud y a los más vulnerables, que son aquellas personas que están por debajo de la línea de pobreza, yo creo que está acertado. Y luego después hablar de una reactivación, pero una reactivación que, si bien es cierto, en otros países, y para no irnos muy lejos, quizás países vecinos como Colombia, Perú o Chile, esa reactivación se hace con participación también del Estado. Lamentablemente, el Ecuador no encuentra todavía una fuente de financiamiento para ello. Sería importante, por ejemplo, tener ahí leyes o ayudas como las que se están implementando en otros países, mediante los cuales se está dando subsidios directos al sector productivo para que puedan de alguna forma compensar la caída en ventas, y con eso poder cubrir, por ejemplo, salarios y poder contener el empleo, que en este momento es quizás el problema más grave que tienen tras el coronavirus. Pero el país lamentablemente no cuenta con esos recursos. Entonces, por esa razón se ha visto necesario entrar en una serie de salvedades de tipo legal para que puedan existir acuerdos entre los empleados y los empleadores que nos lleven a contener el trabajo. Y que obviamente también no estamos seguros, yo lo hablo en forma personal, de que si es que eso va a dar buenos resultados, porque lamentablemente y con toda honestidad, pues es muy difícil llegar a determinar un impacto o un resultado de ello con antelación. Así es que es muy complejo, pero sin embargo... Usted, por una parte, la situación actual con ciertos índices o calificaciones que se van dando en Ecuador, un riesgo país de 5.619 puntos, la calificación de default restringido, que lo ha dado ya alguna calificadora al país, que sería el siguiente paso, un default pleno de Ecuador, y con los tres clásicos pilares de su economía absolutamente debilitado: impuestos, petróleo, remesas. ¿Qué salidas existen para el país? Bueno, como yo decía, lo primero que tenemos que velar es porque la ley enviada o las leyes enviadas por el gobierno se traten de forma ágil, se traten de forma, deponiendo intereses partidistas, intereses políticos sobre intereses, de colectivos, y sobre todo, yo creo que considerando un alto grado de institucionalidad en el país. Yo creo que eso es importante, y que eso se apruebe, no solamente se apruebe, sino se lo haga lo más pronto posible, porque dado lo que estamos viviendo, pues se necesita una relativa urgencia. Si le entendemos claro, su punto de vista, economista Mendieta, sería el que la Asamblea debe aprobar esos proyectos de ley tal como lo mandó el Ejecutivo. Creo yo que hay espacio para mejorar en algunos aspectos. Por ejemplo, de los que se han revisado, por ejemplo, yo considero que el aporte de 500 de las personas que ganan $500 es muy bajo. Se podría considerar un alza de
de ese referente, digamos, para el aporte, entre otras cosas. Podría mejorarse, pero yo creo que dentro de un campo, digamos, que no dilate mucho el tratamiento de estos temas. Únicamente ese punto es el que usted pensaría se debe modificar en esos proyectos de ley y más bien su posición sería el de instar a los legisladores para que aprueben rápidamente estos proyectos. Exactamente, yo creo que sí. También he escuchado de que, por ejemplo, se analicen las particularidades en el caso de las empresas, particularidades que pueden llevar digamos, a un abanico de exenciones. Yo no estaría de acuerdo con ello, porque obviamente eso nos va, repito, a dilatar el debate y sobre todo también a generar de pronto que empiecen, ¿no es cierto?, a haber intereses que se empiecen a sobreponer ahí. Yo creería que más bien, y de lo que he revisado, el punto del mínimo del ingreso como referente para la recaudación, yo creo que eso se podría elevar. Obviamente un salario de $500 es muy bajo y yo creo que eso sí debería elevarse por lo menos a unos $1,000 como base, ¿no? Entonces, eso sería lo único y esperaríamos que haya un tratamiento, digamos, pues en la Asamblea lo más ágil posible. Economista, otro de los debates que ha vuelto es el de la eliminación de los subsidios, sobre todo a propósito de lo ocurrido con los precios del petróleo. ¿Usted considera que este es el momento oportuno para que el gobierno nacional pueda tomar una decisión de esta naturaleza? No, para nada. Yo no considero que no es el momento. Ahora estamos atravesando por otro tipo de problemas más graves y yo creo que eso debería dejarse para el último. Recordemos que el ministro de Finanzas también habló de una tercera etapa, que es la etapa de recuperación, luego de la reactivación. Y obviamente ahí se habló de conversar, de ver la posibilidad de que hayan ciertos cambios de orden estructural. Pero en el transcurso del tiempo llegará para mucho más, luego, el momento que vayamos viendo los resultados de las diferentes medidas que se vayan tomando. Pero yo creería y considero que no es oportuno, es urgente, ¿no? ¿Cómo está el tema educativo, economista Mendieta? Bueno, en el caso de todas las instituciones públicas, este momento estamos viendo problemas, ¿no? Hay fuertes restricciones y obviamente, ¿no? Obviamente también amerita una revisión de los presupuestos, porque claro, hay muchos gastos que este momento o no se pueden hacer, no se van a hacer, no sabemos el tiempo y el retorno, digamos, a una normalidad que va a ser paulatina y va a ser con mucha paciencia de hacerla. Y asimismo, yo creo que también es un momento en donde vamos a entrar en una completa austeridad. Austeridad que implique reducciones de gastos que no son necesarios, que no van a ser necesarios y que obviamente más bien nos lleven a contener lo que es la nómina. Yo creo que esto ahorita lo importante, lo imperioso, tanto en el sector público como en el sector privado, es contener obviamente la nómina, minimizar lo que son las pérdidas de empleo, ¿no? Bien, queremos agradecerle al rector de la UNAE, el economista Rodrigo Mendieta, quien se ha referido también a la situación económica tan particular que afecta al Ecuador.